bien para comenzar un nuevo programa de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria, solo aquí por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Así es, espero que estén recontra atentos porque hoy nuestro programa va a estar lleno de experimentos para que entiendan mejor el tema que nos toca. Sí, y revisando unas separatas que me envió para ir entendiendo un poquito más el tema, vi que hoy hablaremos sobre las propiedades de los líquidos. Y supongo que es por eso que tiene un recipiente con agua y ese confeti. Exacto, hay muchas cosas interesantes e importantes que te apuesto que no sabes sobre los líquidos. Por ejemplo, mira lo que pasa cuando meto un poco de este dedo al medio del recipiente. Notas que se alejan un poco los papelitos de confeti, ¿verdad? Pero veamos qué ocurre si lleno un poco de jabón líquido al recipiente. ¡Wow, profe! ¡Qué chévere! Se alejaron los papelitos de confeti, pero no entiendo, ¿por qué pasa esto? Si quieres saber por qué, tienes que estar atenta con los apuntes de tu separata para que juntos expliquemos este breve experimento y muchas otras cosas que debes saber sobre las propiedades de los líquidos. Seguro tú también eres un chico o una chica A1. Tienes una mente recontra brillante, eres casi la viva reencarnación de Einstein y por eso puedes responder la siguiente pregunta. Si tienes dos vasos, uno con agua sola y otro con shampoo, y también dos monedas de 2 soles para comprar un rico pan con pollo y las sueltas en cada vaso respectivamente, ¿cuál crees que cae primero? Pues seguro vas a decir que primero cae la moneda que sueltas en el vaso de agua. Y sí, no necesitas ser ningún genio para saber esto, es solo sentido común, así como muchas conclusiones que sacamos sin darnos cuenta de que tienen un trasfondo relacionado a la física. Este ejemplo de los vasos con líquidos distintos está relacionado a las propiedades del agua, pero obvio, no te puedo hablar primero de cómo ganar un torneo internacional de un videojuego, por ejemplo, sin antes explicarte de qué se trata. Vamos a comenzar hablando de qué son los líquidos. ¿Y cómo es este movimiento? Pues aquí las moléculas están cercas unas de otras sin estar en una posición rígida, a diferencia de los otros dos estados del agua, en el que los sólidos mantienen a las moléculas juntas de manera ordenada y con escasa libertad de movimiento. O su opuesto, el estado gaseoso, en el que las moléculas sí están separadas entre sí por grandes distancias. Los líquidos tienen un volumen definido, o sea, se puede conocer el espacio que ocupan, pero la forma que tengan va a depender del contorno del recipiente que los contenga. Porque obvio, no va a ser igual que tengas 1 litro de agua en esta jarra que en este recipiente. ¿Notas que cambió su forma? ¡Claro! Y por esto y muchas cosas más, se dice que los líquidos son a veces como nosotros los adolescentes, o sea, medios incomprensibles. Entonces, ahora ya sabes 2 cosas importantes de los líquidos: que sus moléculas tienen cierto movimiento estando cerca unas de otras, y que también el agua en este estado tiene un volumen definido, pero su forma va a depender del contorno del recipiente que lo contenga. Todo chévere está ahí, pero ahora hablemos de algunas de sus propiedades: la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad y el corazón y flujo sanguíneo. Espera un momento, profe. ¿Corazón y flujo sanguíneo? Me he confundido con mi separata de biología, creo. No es ninguna confusión. Lo veremos en breve, pero comencemos hablando de la viscosidad. Esta propiedad del agua se refiere específicamente a su espesor, o sea, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir, y además la poseen todos los líquidos. Un líquido se puede componer de varias capas de moléculas que tienden a mantenerse juntas incluso ante la presencia de fuerzas externas. En otras palabras, vas a saber que un líquido es más viscoso que otro si lo ves más espeso y no genera mucha salpicadura. Como el ejemplo de las monedas de 2 soles y los vasos de shampoo y agua. Ahora ya sabes que la moneda demora más en caer dentro de un vaso de shampoo precisamente por esta propiedad. Y para que también lo sepas, la viscosidad de un líquido va a ser mayor a menor temperatura y tendrá menos viscosidad cuando se encuentre a mayor temperatura. Hablemos de la segunda propiedad del agua, la tensión superficial.
Esto es un efecto físico que tiene el agua en reposo de hacer que su capa superficial se endurezca, por así decirlo, y que haya una resistencia al aumentar su área. Es como que las moléculas de la superficie del agua son atraídas más que las demás y no permitieran fácilmente la entrada de una partícula externa. Y por ello es por lo que muchos insectos le deben la vida a esta propiedad del agua, porque les permite flotar y desplazarse sin hundirse. Así es, pero el terror de esta propiedad son los detergentes que tienen la capacidad de romper esta tensión superficial. Profe, con razón es recontra dañino para el ecosistema echar detergente en zonas de agua, así que ya saben, no sean palomillas y no utilicen estos detergentes en lagunas o zonas en las que no deben. Así es. Hablemos ahora de una tercera propiedad, la capilaridad. Profe, ¿vamos a hablar de cómo teñirse el cabello? No. En física, la capilaridad va por otro lado. Veamos. Esta es la propiedad que permite que la superficie de un fluido, al entrar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje, además de mojar o no al elemento en cuestión. Además, esto va a depender de la tensión superficial del líquido, de qué tan cohesionadas estén las moléculas actuando como las defensas de la selección que no dejan que nadie entre a su espacio o bueno, al menos lo intenta. No. Si pensamos en ejemplos de capilaridad, los encontramos por todos lados, desde la alimentación de las plantas cuando extraen el agua del suelo y lo trasladan a sus hojas. Hasta cuando nos sentamos a ver series y remojamos galletas en una taza de leche con café. ¡Uf! Buenazo. Sí, además, la leche al ascender por la galleta posiblemente rompa la cohesión del sólido y se rompa. Por último, hablemos del corazón y el flujo sanguíneo. Con esto me refiero a la hemodinámica o física del flujo sanguíneo. Sí, aunque no lo creas y suene muy loco, dentro de nuestros cuerpos en este momento hay física funcionando. Esto funciona así. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que sale por el corazón en la aorta, que es una arteria principal ligada al corazón. Entonces, decimos que hay física en nuestro cuerpo, ya que la sangre es un fluido que se desplaza al interior de un tubo, los vasos sanguíneos. La resistencia que tengan estos tubos va a depender de sus dimensiones y la naturaleza del fluido. El correcto funcionamiento de este flujo sanguíneo es recontra importante para estar vivos porque a través de él se transportan los nutrientes de nuestro cuerpo y tiene un rol cardiovascular fundamental. Por eso cuando algo no funciona bien con el flujo sanguíneo, se realiza un cateterismo de un vaso artificial o venoso para que nuestra sangre siga haciendo bien su trabajo en nuestro cuerpo. Tabata, espero que te haya quedado claro la teoría porque ahora es momento de ponerla en práctica. No se preocupe, profe, ya verá que me ha quedado clarísimo. Pues veamos qué tenemos en la mesa. 2 vasos, uno con aceite y el otro con... ¡Qué rico! Huele a manzanilla. Bien, ahora voy a soltar 2 de estas pelotitas de jazz. Estas de acá. Una en el vaso con manzanilla y la otra en el vaso con aceite. Veamos qué pasa. Profe, se cumplió lo que habíamos hablado hace un rato. La pelota que cayó sobre este líquido menos denso cayó rápido y salpicó más. Así es, esto es por la propiedad de viscosidad que tiene el agua. Con esto ya te debe haber quedado súper claro. Pero ahora veamos qué ocurre con esto. Mira, aquí tenemos una botella con agua, un recipiente de laboratorio, una fiola, que no tiene el pico muy ancho, una fuente, un pedazo de malla, que como verás es una fibra con pequeños agujeritos, ligas y unos palitos mondadientes. Lo que vamos a hacer es colocar la malla sobre el recipiente y amarrarla fuerte. Lo colocamos en la bandeja y echamos el agua de la botella al recipiente, con mucho cuidado para que no se derrame. Ahora
presta atención porque tu profesor hará un acto de magia. Veamos qué ocurre si volteo el recipiente. ¡Profe, no! ¡Se va a mojar todo! Tranquila, tranquila, tú confía en mí. Y concéntrate. Usa la fuerza, Tabata, usa la fuerza. ¡Ah, su profe! ¡No se cae el agua! ¡Qué chévere! Pero, ¿por qué si la malla tiene huecos y el agua debería pasar? Lo que ocurre es que aquí se cumple la propiedad de la tensión superficial, porque las moléculas que están en la superficie en contacto con la malla están juntas unas de otras fuertemente y no permiten que el agua pase como si fuese una piel. Pero veamos qué ocurre si yo trato de romper esa tensión superficial. ¡Ay, yo, profe! Con el mondadiente voy a romper esa tensión y hacer que todo el agua caiga. Veamos si eso ocurre. Meteré el mondadiente con cuidado. ¡Ah, su profe! No se cae todo, solo unas gotas. Debe ser porque las moléculas siguen tercas de querer estar juntas y no dejar que caiga el agua. Así es. Y rápidamente ahora demostraremos la propiedad de capilaridad. ¿Cómo? Tiñéndote el cabello. ¿Así? Eso sería genial. Ya necesitaba un cambio de look. Lamento decirte que no es lo que estás pensando, Tabata. Verás, aquí tenemos 3 frascos y 3 pomos de pintura distintos. Un pincel para cada uno. Y pues aquí tenemos un papel toalla que nos servirá para el siguiente experimento. Bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar un poco de esas pinturas en los frascos. Ahora les vamos a llenar de agua y mezclaremos. Así. Luego vamos a enrollar los pedazos de papel toalla. Mira, de esta forma. ¡Wow, profe! ¡Qué chévere! Hemos esperado un poco y mire, parece unos arcoíris. Así es, y esto es una clara demostración de la capilaridad para que veas cómo el fluido, en este caso la pintura líquida, permite que entre y suba a este cuerpo sólido que sería el papel toalla. ¡Qué bacán, profe! Si me piden hacer experimentos sobre las propiedades de los líquidos, ya sé qué hacer para que me aprueben con honores en el curso. Aún hay mucho más que saber sobre los líquidos, así que vamos con los fisidatos. Bueno, ahora voy a contarles cosas que tal vez no sabían. O que tal vez sí sabíamos, pero no lo recordábamos, así que vamos a refrescar esa mente. Por ejemplo, algo que sí había escuchado pero que no recordaba es que el agua está muy presente en nuestro organismo. Alucinen que es el 60% de la masa corporal en hombres y el 50% en mujeres. Tal vez tampoco sabías que gastamos 2 litros de agua diarios. ¿Haciendo qué? Pues realizando procesos vitales como la respiración, el sudor o eliminación de sustancias de desecho. ¿Sabías que hay gente alérgica al agua? Claro que los casos diagnosticados son muy pocos, pero existen. Y a esto se le llama urticaria acuagénica. Esta alergia se manifiesta a través de enrojecimiento de piel después de estar en contacto con el agua. Por último, hay que recordarte la importancia de consumirla, pero ojo, agua, nada de gaseosas. Y de hecho también sin excederse porque como ya sabes, todo en exceso es dañino. En el caso del agua podrías morir por una hiperhidratación si es que consumes más de 7.5 litros de agua al día.
creo que acabo de llenarme con muchos litros de información extra a la que ya tenía. Ah, sí. Te apuesto que había muchas cosas que no sabías del agua, pero ahora ha llegado un momento súper importante. Sí, profe. Ver cuánto he aprendido, ¿verdad? Si tenemos un vaso de miel y otro de manzanilla en el que metemos 2 pedazos de manzana, sabemos que primero llegará al fondo la manzana en el segundo vaso. ¿A qué propiedad de los líquidos le atribuimos esto? A. Tensión superficial. B. Capilaridad. O C. Viscosidad. Profe, estuve bien atenta a los experimentos, así que conozco la respuesta. Me voy por la alternativa C. ¡Correcto! Porque esta propiedad del agua se refiere específicamente a su espesor, o sea, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria, tuvimos como tema las propiedades de los líquidos. Primero, aprendimos que un líquido es un fluido además de los gases, que está formado por moléculas que están en constante movimiento en el que las moléculas están cerca unas de otras sin estar en una posición rígida. Los líquidos tienen un volumen definido, o sea, se puede conocer el espacio que ocupan, pero la forma que tengan va a depender del contorno del recipiente que los contenga. Además, hablamos de algunas de sus propiedades: la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad, el corazón y flujo sanguíneo. Comenzamos hablando de la viscosidad. Esta propiedad de los líquidos se refiere específicamente a su espesor, o sea, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir, y además la poseen todos los líquidos. Y para que también lo sepas, la viscosidad de un líquido va a ser mayor a menor temperatura, por ejemplo, 20 grados, y tendrá menos viscosidad cuando se encuentre a mayor temperatura. Hablamos de la segunda propiedad del agua, la tensión superficial. Esto es un efecto físico que tiene el agua en reposo de hacer que su capa superficial se endurezca, por así decirlo. Es como que las moléculas de la superficie del agua son atraídas más que las demás y no permitieran fácilmente la entrada de una partícula externa. Y por ello es por lo que muchos insectos le deben la vida a esta propiedad del agua, porque les permite flotar y desplazarse sin hundirse. Pero los detergentes que tienen la capacidad de romper esa tensión superficial, es por eso que no deben echarse en zonas de agua, porque si no dañamos el ecosistema. Así es. Luego de ello explicamos un poco sobre la capilaridad. Esta es la propiedad que permite que la superficie de un fluido, al entrar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje, además de mojar o no al elemento en cuestión. Esto va a depender de la tensión superficial del líquido, de qué tan cohesionadas estén las moléculas. Por último, hablamos del corazón y el flujo sanguíneo. Con esto nos referimos a la hemodinámica o física del flujo sanguíneo. Aquí, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que sale por el corazón en la aorta, que es una arteria principal ligada al corazón. Entonces, decimos que hay física en nuestro cuerpo, ya que la sangre es un fluido que se desplaza al interior de un tubo, vasos sanguíneos. La resistencia que tengan estos tubos va a depender de sus dimensiones y la naturaleza del fluido. El correcto funcionamiento de este flujo sanguíneo es recontra importante para estar vivos porque a través de él se transportan los nutrientes de nuestro cuerpo y tienen un rol cardiovascular fundamental. Profe, hoy tuvimos un programa genial. Me encanta que hayamos tenido un montón de experimentos. Y sobre todo porque en un principio yo pensé que el curso de física sería solo hablar de fórmulas y más fórmulas. No, para nada. Las fórmulas son importantes, eso sí, para poder sacar conclusiones y resultados. Pero la física no la podríamos comprender tan bien si no fuese por los experimentos. Genial, profe. Ya estoy ansiosa de empezar nuestro próximo tema y también tener muchos más experimentos. Así es, pero antes de continuar con más temas, tú debes seguir repasando este y otros temas que te son súper útiles para tu formación.
Sí, profe, y si ustedes que nos ven quieren seguir apoyando la educación, no se olviden de recomendar nuestro programa y también regalarnos un me gusta en nuestras redes sociales para que más jóvenes se beneficien con este gran proyecto educativo. Nos vemos pronto para seguir reforzando lo que vemos en el cole en Tiempo para Aprender, un programa realizado por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, chao!